te voy a ayudar a que puedas programar un 15% más rápido. Desde cosas como test, por ejemplo, venimos acá y escribimos test, y que automáticamente nos escriba el @test, la función, el given when then, y puedas escribir, por ejemplo, dado un número inválido, cuando llamamos no sé, a la función calcular, entonces devuelve un error, y que automáticamente hagamos el assert y toda esta lógica. Esto es una de las cosas. Y después, imagínense el caso donde queremos crear una nueva funcionalidad, por ejemplo, la funcionalidad de home. Podamos, clic derecho, new, presentation layer, le decimos home, y que automáticamente nos cree el home screen con soporte en Hilt y todo, el home state, el home view model y el home event. Y que simplemente vengamos a main activity, home screen, y la gran parte del código esté hecha. Primero y principal, hay que entender que lo primero que les expliqué, esto de el test, se llama live template, que es un pedazo de código que escribimos y que automáticamente se escribe. Por ejemplo, es muy común el de comp, que si escribís comp, te crea el composable, y si escribís prev, te crea el preview. Digamos, o si escribís, por ejemplo, estás en el código y escribís if n, verifique si algo es nulo, y después está inn, verifica si algo no es nulo. Hay un montón. Si nosotros queremos crear el nuestro, vamos a ir a Android Studio, Settings, y en el buscador buscamos algo como Live Template. Que de vuelta esto es la parte del código. Lo que a mí me gusta hacer es, vamos a crear un grupo, le ponemos un nombre, no importa, le voy a poner DevKeeper, y acá podemos empezar a crear nuestros Live Templates. Por ejemplo, vamos a de vuelta crear Live Template, y creamos el de test. En este caso, como el de test ya lo tengo, este de test, lo que voy a hacer es voy a crear test 2, por ejemplo, para que lo tengan. Acá en abbreviation es el texto que vamos a escribir para que nos aparezca el código. Por ejemplo, de vuelta, lo voy a dejar en test 2 para que lo vean. Y dentro de template text es el código que queremos mostrar. Por el momento voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un print y voy a hacer un par de prints. Voy a hacer... ahí va, varios prints. Acá dice no applicable context. Lo que hacemos es simplemente le damos a Kotlin y apply. Entonces venimos acá, escribimos test 2 y automáticamente nos tira print. Es decir que nuestro código funcionó. Pero hay un tema. Nosotros nuestro test no queremos que esté dentro de la función. Queremos que se pueda llamar solo desde acá. Como ven, test se llama desde acá, pero desde acá no me deja llamar a test. ¿Por qué? Porque si volvemos a la configuración de Android Studio, tenemos, como ven acá, donde hicimos lo de Kotlin, tenemos varios. Tenemos class, comment y demás. El más importante, los dos más importantes son class y top level. Vamos a sacar todo. Donde class significa que para poder ser llamado tenemos que estar dentro de una clase. Y top level es, no hace falta que estemos dentro de una clase, lo podemos llamar cuando sea. Por ejemplo, si nosotros dejamos top level, ponemos aplicar, ok. Si venimos acá, test 2 no funciona. Venimos acá, test 2 no funciona. Pero venimos acá fuera de una clase y acá test 2 sí funciona porque es top level. En cambio, si nosotros volvemos, le damos a lo que es change y le ponemos class, aplicar, venimos acá, test 2 no funciona, test 2 no funciona, pero acá test 2 sí funciona. Por lo tanto, sabemos que en este caso, como queremos que se cree una función nueva, lo importante es que usemos class. Si nosotros queremos, por ejemplo, crear un caso de uso, por ejemplo, yo lo tengo, pero use case, podemos hacer que sea de tipo top level. Entonces, volviendo al código, settings, ahora sí podemos escribir nuestro código de test. Para eso, si nosotros queremos crear un test, hacemos @test, le decimos el código, por ejemplo, fun, y le escribimos el nombre de la función llamado, no sé, given, algo, es decir, una variable, when, otra variable, then, otra variable. Que esto de vuelta, given, when, then, es un como patrón muy común en el mundo de testing, pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran. No queremos devolver nada, con eso estaría. Si nosotros volvemos acá, le damos a OK, y escribimos test 2, tenemos given var, when, var 2, then, var 3. Pero funciona perfecto. Hay un tema. Nosotros queremos, si se fijan en el anterior, que estos var, digamos, sean variables, que los podamos modificar cuando nosotros querramos. Y no solo eso, sino que si la escribimos la variable y apretamos en tab, nos lleva al siguiente. Ya sea tab o apretamos en enter, nos lleva al siguiente. Para eso, volvemos a settings
Y vamos a reemplazar lo que es var, var1 y var, var2 y var3 por variables de LiveTemplates. Que para eso se usan el signo de pesos al principio y al final. Por ejemplo, llamémoslo given. Venimos acá y llamémoslo when. Y venimos acá y le llamamos then. Y problema resuelto. Si nosotros ponemos OK y ponemos en test 2, automáticamente tenemos given, le ponemos cualquier cosa, when, cualquier cosa, then, cualquier cosa. Por lo tanto funciona. Pero si apretamos en enter, nos lleva abajo de la función. Nosotros queremos que nos lleve al medio. Para eso tenemos que hacer un último cambio. Volvemos a settings. Y acá adentro tenemos que usar lo que es un end. De vuelta es como en forma de variable, pero end. Si nosotros ponemos continuar y de vuelta ponemos test 2, given, lo que sea, when, lo que sea, then, lo que sea. Y si ponemos en enter o en tab, no importa, nos pone el mouse adentro de la función. Entonces podemos escribir el assert sin problemas. Y eso es básicamente todo lo importante de LiveTemplates. Pero hay un temita, hay un tema extra. Si nosotros creamos una Kotlin class, de vuelta, una clase de test, por ejemplo en home test, si nosotros escribimos test 2, given, el test no me lo importa automáticamente. Acá sí funcionó porque ya teníamos esta de acá. Pero acá no funciona, entonces tendríamos que importar. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que, si nosotros de vuelta vamos a el que yo creé, escribimos test, automáticamente, como ven acá, lo importa. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a copiar esto de acá, este import de acá, borramos esto y borramos esto, volvemos a settings y donde usamos la anotación tenemos que reemplazarla por todo esto de acá. Entonces, arroba y todo esto de acá. Le damos a aplicar, le damos OK y ahora sí, si ponemos en test 2, automáticamente importa lo que nosotros queremos. Y eso es básicamente todo lo de LiveTemplates. Yo tengo varios ya creados, por ejemplo, esto de acá lo voy a borrar, pero tengo varios, está en custom. Tengo uno que lo que hace es me crea Hilt, uno que me crea el módulo, uno que me crea el provides, uno que me crea el test, que los vimos, y uno que me crea el caso de uso. Voy a dejar todos estos abajo en la descripción, voy a ver si puedo crear un PDF con todos para que simplemente hagan copy, paste y problema resuelto. Nosotros queremos crear algo más avanzado, porque ya creamos esto de un LiveTemplate súper básico, ok, podemos crear de vuelta un Hilt app, podemos tener lo que es el Hilt module, le ponemos módulo y podemos tener un Hilt provides y demás. Podemos hacer todo eso, nos ahorra tiempo. Y la verdad es que nos ahorra bastante tiempo, pero podemos ahorrar incluso más tiempo. Por ejemplo, como mencioné al principio del video, si creamos la función, o bueno, la funcionalidad home, o llamémoslo de otra manera, llamémoslo location, y creamos lo que es un presentation layer, que de vuelta todo lo que es presentation layer tiene que ver con Clean Architecture y eso lo pueden aprender completamente gratis. Primer link en la descripción, androidavanzado.com. Entonces, volviendo al tema, le damos a location y automáticamente te cree el location screen, el location state, el location view model y el location event. Para eso vamos a empezar con algo, como hicimos antes, con algo un poco más simple, que va a ser, si nosotros queremos crear un composable, como por ejemplo este acá, lo llamamos location list, por ejemplo, y que automáticamente te cree el location list con el modifier y con el preview. Entonces, un poco más simple y después lo vamos escalando. Para eso, le damos a delete, vamos a settings de vuelta en Android Studio y no vamos a usar LiveTemplates, sino que vamos a usar lo que es File and Code Templates. Acá de vuelta lo que hacemos es, le damos al botón de más para crear un archivo. Como ven, yo tengo los míos acá en azul. Le ponemos un nombre, por ejemplo, composable 2. La extensión va a ser Kotlin, que es KT. Acá tenemos el nombre del archivo, que es importante que esto lo configuren bien. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, composable 2, si nosotros aplicamos, le damos OK y creamos el composable 2, que como ven automáticamente aparece acá, van a ver que no nos pidió a nosotros que le pongamos un nombre, sino que automáticamente le puso composable 2. Nosotros no queremos eso. Para eso tenemos de vuelta lo que son las variables, y en este caso funciona de la siguiente manera. Signo de pesos, llave, o bueno, abrir llave y cerrar llave, y le ponemos name. Y ahora sí, si nosotros le damos a aplicar OK y creamos de vuelta composable 2, nos va a salir un mensajito pidiéndonos el archivo, y si le ponemos este nombre de acá, automáticamente te crea este nombre de acá, .kt.
Por lo tanto, la primera parte la tenemos funcionando perfectamente. Lo borramos y volvemos a como estábamos antes. Volvemos al Composable 2 y ahora sí tenemos que empezar a escribir nuestro código. En este caso, si volvemos a un Composable, vamos a crear un Composable básico. Lo creamos a mano para que vean cómo funciona. Llamémoslo Location List. Composable Location List, que recibe un modifier. Y tenemos lo que es un preview de Location List Preview. Y automáticamente tiene un Location List. Esto sería básicamente nuestro código. Por lo tanto, lo que podemos hacer es copiamos esto acá, Settings, lo pegamos en nuestro Composable y reemplazamos Location List por la llave Name. Entonces simplemente esto lo cambiamos, esta parte de acá la cambiamos y esta parte de acá lo cambiamos. Pero hay un tema, que esto, de vuelta, vamos a probarlo y funciona perfectamente. Lo borramos de acá, clic derecho, Composable 2, dijimos Location, cambiémoslo por Location Item, ok, y funciona perfecto. Pero, ¿qué pasa si lo borramos? Creamos una carpeta para la Location y creamos acá el Location Item. Composable 2, Location Item. Van a ver que el Package Name está mal. Como ven, nos dice, mirad, no es correcto, tenés que agregarle .location, porque estamos dentro de .location. Y si tenemos 14 paquetes, tenemos que cambiarlo. No tiene mucho sentido. Para eso, de vuelta también hay más variables ya creadas. Vamos a Settings, volvemos y vamos a reemplazar todo esto por Package y la variable Package Name. Le vamos a aplicar, ok. Si nosotros creamos Composable 2, le ponemos Location List, nos pone automáticamente com mkeepersmith empty app location. Y si lo creamos afuera, por ejemplo acá dentro de empty app location item, nos va a crear sin el .location. Y con eso tenemos el archivo creado. Vamos a borrarlo. Y ahí tenemos cómo crear lo que es un archivo de template. Y ahora sí, vamos a ir a la parte más importante, o la parte más que seguramente más esperabas. Vamos a Settings. Y ahora si nosotros queremos hacer lo de Presentation Layer, que son varios archivos y demás, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a seleccionar lo que queremos crear, por ejemplo este Composable 2. Vamos a ir al signo de más, pero al que está al lado, este de crear un archivo. Le damos a más. De vuelta a la extensión le ponemos KT. En Item le podemos poner, por ejemplo, no sé, llaves name, view model o lo que sea, no importa. Y acá podemos escribir nuestro código. Por ejemplo, class name view model que herede de view model. Algo así súper simple. La verdad que no lo quiero complicar. Pero le damos a apply, le damos a OK. Y ahora al crear nuestro Composable 2 le ponemos location y automáticamente nos crea el Composable location y nos crea el view model de location. Habría que agregarle lo que es el import y lo que es el package name. Lo mismo, vamos a settings, volvemos, le ponemos el import. Y en este caso sí tenemos que escribir el import, no se puede hacer de la otra manera porque es un archivo entero. Y tenemos el package. Le damos a aplicar, ok, borramos esto una última vez. Y simplemente le damos a Composable 2, Location. Y automáticamente, ahora sí, Location y Location View Model. Y esto funciona perfectamente. Lo que te voy a dejar de tarea, de vuelta, voy a dejarte todos los live templates y file templates abajo en la descripción. Te voy a dar el código para todo lo que es Presentation Layer. Tanto para, bueno, el screen, como también para el view model, el evento, el state y todos los live templates que tenemos acá. Lo vas a poder descargar abajo en la descripción. Creo que es el primero o segundo link. 100% gratis, eso despreocupate. Lo único que te pido es dame like y si te sirve este video, suscríbete para más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.